Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para los que nos seguían de antes, vieron que ya tenemos un nuevo look, una nueva imagen. Agradecer al equipo creativo y lo más relevante, agradecer a la audiencia del Desconcierto que se suma en este esfuerzo comunicacional como aliado para comunicar y reflexionar ideas sobre el trabajo. Y Marcela, bueno, muy contenta con este nuevo fashion, ¿no? Sí, por lo menos la nueva imagen, al menos lo que nos rodea, agradecer al Desconcierto tal como tú dices, por el espacio y porque las temáticas del mundo laboral empiezan a ser temáticas de la cotidianidad, de la contingencia, en la que todos y todas debiéramos participar, opinar, porque, bueno, nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando, ya sea formal o informalmente, remuneradamente o no. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? Esa es la invitación. Bueno, y hoy día tenemos a tres importantes invitados en distintos formatos, que es un poco lo que queremos lograr con este programa. Tenemos una pequeña columna de opinión en video de un experto organizacional, un experto en felicidad organizacional, Rodrigo Rojas, además uno de los pocos gerentes, y es gerente de recursos humanos que ha ganado muchos Great Place to Work o mejor lugar para trabajar en Chile. Solo aclarar que además fue el único gerente de la felicidad acá en Chile, un cargo que yo siempre le digo, eres único en el mundo. También va a estar con nosotros Sergio Gamonal, director académico del Magíster en Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a hablar sobre si las ideas y ideología de la ultraderecha es buena para los trabajadores o no, a propósito de gobiernos como de Trump, Bolsonaro y otros. Por lo tanto, él nos va a dar su visión desde su lugar de experto único en estos temas. Y terminamos con una idea, una reflexión con Cristian Rodríguez, que es gerente de recursos humanos del Laboratorio Zavala actualmente. Vamos a hablar sobre desafío, aprendizaje. Cristian fue exdirector de una agrupación de gerentes de recursos humanos acá en Chile que se llamaba TCH, Directivos de Capital Humano, que es una directiva internacional, y por muchos años más fue gerente de recursos humanos de Ripley. Por lo tanto, hay tremendo aprendizaje ahí que nos gustaría compartir en este espacio. Marce, ¿qué viene ahora? Partimos hablando de actualidad, de contingencia. Nos gusta rescatar en este espacio aquellos temas o aquellas noticias, actividades prácticas que hayan sido parte de lo que se vio, de lo más relevante, idealmente en la última semana o en el tema en el que hemos estado. Y aquí tenemos dos grandes temas para compartir con ustedes. Sí, yo solamente aclarar a nuestros amigos y amigas de la audiencia del Desconcierto. Marcela Mandiola es una doctora, PhD en Management, estudió muchos años en Inglaterra, es una de las pocas expertas en este tema, es además especialista en equidad de género, ella es investigadora, es académica, además una prestigiada psicóloga de la Universidad Diego Portales, así es que a los que no la conocen, acá el orgullo y el placer de tenerla. Marcela, muchas gracias por estar acá con nosotros, para la audiencia del Desconcierto que no necesariamente sabía quién era Marcela Mandiola. Muchas gracias, Pato. Bueno, a mí me corresponde entonces presentar también a mi compañero, que es otro egresado de la prestigiosa Universidad Diego Portales. Nos conocimos en esa época, nos reconocemos ahora. Bueno, Patricio es periodista, director ejecutivo de RH Management, también nuestra casa permanente. Y bueno, se ha desempeñado como periodista en diarios tan reconocidos como lo fue La Época, La Nación, Televisión Nacional, El Diario Financiero, y es un experto en comunicaciones internas o externas. Desde este mix tratamos de hacer una reflexión sobre el mundo del trabajo. Muchas gracias, Marcela. Bueno, una de las cosas que les quería traer en este espacio que tenemos de luces y sombra en el trabajo, que hablando de temas de actualidad, recientemente pues, se publicó el manual de teletrabajo para organizaciones públicas en Chile. Queremos relevarlo porque efectivamente, ojalá que más adelante vamos a tener a los invitados. Este fue un esfuerzo de investigación de destacados académicos como Tomás Sotojara, Macarena Andrade, María Angélica Pavés, José Inostroza, Sebastián de Polo, Eduardo Alvarado, Javier Fuenzalía, Anís Barahona. Esto fue un esfuerzo de investigación muy interesante, un gran aporte para este país, que lo desarrolló el Centro de Sistemas Públicos, el Instituto de Asuntos Públicos y el Centro de Ingeniería Organizacional de la Universidad de Chile. Por lo tanto, es una gran investigación
que contó con el apoyo del Ministerio de Ciencias y Tecnología, de la Organización Internacional de Trabajo, del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, y también de la Dirección Civil, del Servicio Civil acá de Chile. ¿Por qué es tan importante esto? Porque efectivamente ya el Servicio Civil, y lo dice el estudio en su introducción, INAPI fue la primera institución pública que empezaron a mirar el tema del teletrabajo, y me parece que fue un esfuerzo súper significativo, muy relevante los resultados que se dieron ahí, y después se fueron sumando otras organizaciones. Y la pandemia obligó a muchas instituciones del Estado a teletrabajar, y fue un desafío tremendo. A mí me tocó liderar y moderar un webinar que tuve con 3 instituciones del Estado, que nos contaron un poco su experiencia de esto. Por ejemplo, la Junji, que tiene 20.000 trabajadores, la Junji, que es presencial, en menos de 4 meses tuvieron que armar una estructura híbrida que respetara los protocolos sanitarios, y por lo tanto hay mucha experiencia, y creo que en ese tema el sector público, en temas de gestión de personas, está bastante a la vanguardia en muchos temas, y creo que este manual va a ser un teletrabajo. El manual de teletrabajo es un tremendo aporte, y no nos comprometemos en que en las próximas ediciones vamos a tener algunos de los investigadores para hablar un poquito más en profundidad qué impacto tiene esto en los trabajadores del sector público. Eso, Marce. ¿Qué nos trae tú, Marce? Yo quería, desde mi lado, compartirles que hace, un par de semanas celebramos el segundo coloquio sudamericano de género, trabajo y organización, con el respaldo y apoyo de la revista del mismo nombre, Gender, Work and Organizations, y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fue una actividad académica virtual de 5 sesiones, donde nos organizamos a nosotros mismos para conversar respecto a la reorganización del género, retrabajar la crisis y hablar de los cuerpos latinos en conversación. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a el relevante e importante mirada del género, los afectos en el mundo del trabajo. Un debe, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, con los colegas con quien organizamos esta jornada, pues el mundo del trabajo, el mundo profesional, el mundo del management nos demanda permanentemente estrategias, técnicas, opiniones, buenas prácticas, puntos de vista, para la tremenda demanda cada vez más diversa de los cuerpos de trabajadores y trabajadoras. Y tenemos que decir que el mundo académico, en el ámbito específico de la administración, del management, de las organizaciones, sigue al debe. Son temáticas que no se conversan, ni se trabajan, ni se estudian con la profundidad que el mundo laboral requiere. Nuestra intención en este coloquio fue, ojalá, convocar, motivar y dar un puntapié que podemos decir medianamente inicial a estas discusiones. Hablamos de lo que significa el mundo laboral en la academia, la universidad, la academia como un espacio de trabajo. Nos referimos también a la gestión de la diversidad, una temática tremendamente relevante hoy por hoy, y a lo que se conoce también como el trabajo afectivo, que en parte apunta a las labores de cuidado. Hoy día están en la palestra desde las miradas de las economías feministas, por ejemplo, y también a todo lo que implica ese trabajo silencioso que tiene que ver con las relaciones interpersonales en el mundo laboral. Un trabajo que no se ve, que no se reconoce, que no se paga y que tradicionalmente está puesto sobre las espaldas y la responsabilidad de las mujeres. Esperamos que sea solo una primera oportunidad para seguir conversando de eso. Bueno, yo suelo agregar una sombra a propósito del comentario que nos pone en el chat Claudina Inés, que nos cuenta que ella tiene solo contratos de reemplazo y los contratos los realizan por 5 o 10 días según las licencias que vayan recibiendo, y está agotada. Por lo tanto, creo que hay un buen ejemplo de las sombras que tiene nuestro sistema laboral en relación a eso, que el coloquio también tocó ese tema, y ahí la idea de este espacio, que justamente el mundo de la academia, el mundo real de la empresa, con los trabajadores y trabajadoras, podamos tratar de mejorar nuestra calidad de vida y que este espacio aporte en eso. Y agradecer a Claudina por la reflexión, porque efectivamente son las tantas sombras que tiene este modelo laboral y que este espacio también busca mostrar, para no solo hablar de las luces, porque estamos en un sistema en donde a veces hay más sombras que luces.
No sé qué opinas tú, Marce. Sin lugar a dudas, esto tiene que ver con cierta, ¿no es cierto?, reduccionismo de lo que se entiende como el trabajo, ¿no? En el fondo, si tomamos el ejemplo que nos pone Claudina, pareciera ser que se espera que cada vez que ella se incorpore a su actividad, cualquiera sea la que realiza, la tiene que realizar por 5 o 10 días y luego salirse y luego incorporarse y luego salirse sin pensar en qué implica eso emocionalmente, sin pensar en lo que implica adaptarse a un lugar, desadaptarse, aprender las características eh, propias de cada lugar. Eh, Pareciera ser que a veces pensamos que las tareas son más rutinarias, son más mecánicas y automáticas de lo que realmente son. Eso por un lado. Y por otro lado, olvidamos, por supuesto, lo que significa para cualquier persona en ese lugar. Ella dice, estoy agotada. Yo creo que lo grafica muy bien. Sí, bueno, justamente uno de los grandes temas que nosotros como RH Management, para los amigos del desconcierto y amigas que no nos conocen, pueden ir a www.rhmanagement.cl. Para nosotros el tema de la salud mental también es un tremendo temazo y lo tratamos de cubrir, reportear, tratamos de reflexionar, tener invitados, tenemos una mirada bastante crítica con el tema de la salud mental en la gran pandemia. Nosotros lo venimos diciendo hace años, que la gran pandemia, que no solamente en Chile, sino en el mundo, producto de un modelo económico neoliberal que solo piensa en la ganancia, es justamente el estrés y la depresión. O sea, ahí hay una gran pandemia que está desatada no solo por ahora, por esta pandemia del COVID, sino que viene de años atrás. Marce, cerremos contigo lo que nos corresponde a esta sección. Bueno, y yo me tomo de nuevo del estoy agotada que nos comparte Claudina, ¿no? Eso es trabajo afectivo, o sea, eso quiere decir que cada vez que realizamos nuestra tarea laboral, cualquiera sea, esta se acompaña, se articula, se hace desde los afectos también. Y hay implicancias de esfuerzo en términos de afecto. Seguramente ese agotamiento, Claudina, no lo transmite, no lo deja ver en su lugar de trabajo, pero eso implica un esfuerzo. Queremos en este espacio abrirnos a todo eso, no solo aquello que nos caracteriza por hacerlo bien, sino que los esfuerzos que implican para llegar a ese objetivo. Bueno, la música nos anuncia que tenemos que ir cerrando este espacio. Vamos a dar espacio al próximo que viene, al próximo segmento. Gracias, equipo detrás, nos va a presentar lo que viene ahora, una nueva sección que se llama La Columna en Video, y aquí escuchemos a un destacado profesional como Rodrigo Rojas. Adelante con el video. Hola, soy Rodrigo Rojas Foncillas, experto en gestión de personas y felicidad organizacional, y los quiero invitar a que en este espacio podamos conversar y reflexionar en torno a los temas claves propios de la gestión moderna e innovadora de personas en el siglo XXI. Temas como oferta de valor, temas como compromiso, temas como vínculo, temas como propósito, temas como una ética organizacional, son los temas que yo considero hoy día claves en una gestión de personas que permita no solamente vincular al trabajador con el propósito de la organización, sino que, claro está, que esa organización agregue valor en la comunidad en la cual está inserto. Los invito entonces a que compartamos estas reflexiones y estos comentarios que nos permitan también entender hoy día cuál es el rol del empleador respecto a sus trabajadores y cómo en conjunto empleadores y trabajadores pueden hacer grandiosa una organización, como dicen algunos autores en la materia. Los dejo invitados entonces. Gracias, Rodrigo. Bueno, Rodrigo lo que nos va a traer es justamente esta reflexión de más luces, nos va a traer también la reflexión que apunta a mirar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, y nos va a compartir también aquellas buenas prácticas de aquellas buenas empresas que sí se preocupan de esa calidad de vida y siempre se preocupan del bienestar y no solo de ganar dinero. Por lo tanto, me parece que va a ser un tremendo aporte. Marce, ¿qué nos puedes decir tú? Vamos a nuestra sección cultural. El mundo del trabajo no es solamente aquello que hacemos de lunes a viernes en un horario laboral o en alguna jornada en particular, sino que es también fuente de inspiración para muchas y distintas formas de arte y de cultura, ¿no? Entonces siempre vamos a estar relacionando alguna película, algún libro, una serie, que tocan estos temas y que nos los reflejan. Es una forma de reflexión distinta. Y hoy día
quería yo compartir una película que me pareció a mí desde el primer momento que la vi maravillosa, y se llama Los lunes al sol. Es una película española del año 2002 ya. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, su protagonista es Javier Bardem, Luis Tassar, los que aparecen ahí. Y es una película que reflexiona sobre el mundo del trabajo y reflexiona en particular sobre la cesantía. Se trata de un grupo de varones que solían trabajar en un astillero, en un pequeño pueblo en España, que termina siendo desplazado y cerrado, en el fondo, producto de decisiones productivas y económicas más amplias, ¿no es cierto?, en términos internacionales, o la llegada de la globalización en otros términos. Entonces, estos hombres que han dedicado toda su vida a una misma labor en un mismo lugar, se encuentran de un día para otro desocupados. Y la película habla de esa reflexión, de qué significa entonces el trabajo, qué significa perder el trabajo, qué impacto tiene en la identidad, en la subjetividad de cada uno de nosotros, y cómo llenamos esos espacios que nos deja la falta de trabajo, o en una pregunta más profunda, cómo nos reconstruimos, cómo construimos nuestra subjetividad luego de esas experiencias. Los lunes al sol, el título fue tomado de un momento también en la historia de Francia, en la cual ciertos grupos de personas desempleadas intentaron visibilizar su condición bajo este eslogan y una serie de actividades más bien artísticas, lúdicas, que intentaban mostrar este espacio. Yo creo que hoy día este es un tema importante en Chile, ¿no es cierto? La crisis del estallido social, la pandemia, 2 años ya llevamos de un movimiento telúrico en nuestra cotidianidad. A pesar de que estamos acostumbrados a los movimientos telúricos, parece que los movimientos de tierra reales hoy día nos estremecen menos que los movimientos sociales, económicos o políticos. Tenemos índices de desempleo importantes. Si bien ha habido una recuperación, todavía no alcanzamos lo que estaba en pie antes de esta crisis o de estas múltiples crisis. Y tal vez, como Claudina también ya nos comentó hace unos momentos, las formas de recuperación tienden a ser todavía precarias, ¿no es cierto? Trabajos parciales, trabajos de corto plazo, no bien remunerados, hace que una parte importante de nuestra población laboral esté todavía los lunes al sol. Y si bien pareciera ser que los lunes al sol podría implicar algo plácido, algo bello, algo como si fuese disfrutable, la verdad es que vivimos una sociedad que nos dice que los lunes no se pasan al sol. Los lunes debieran desplegarse en trabajo, los lunes debieran ser ocupados, los lunes debieran tener un propósito, y en muchos sentidos un propósito remunerado y reconocido. Les recomiendo profundamente esta película. Es una película intimista, tranquila, de esas que a veces uno dice, aquí no pasa nada, pero que es de una reflexión, de una profundidad tremendamente importante. Si bien ya va a cumplir 20 años, creo que está vigente, súper vigente, sobre todo para nuestro país. Sí, yo quiero aportar ahí una idea y una reflexión. No he tenido el placer de ver esa película, la voy a ver, Marce. Gracias por tu recomendación. Yo creo que el tema de la subjetividad es súper importante entenderla en el contexto actual que vivimos. O sea, yo creo que hay mucha gente que no vive para trabajar. Entonces, lo relevante acá es justamente pensar que hay mucha gente que se juega la vida en el trabajo, y todo su performance personal la sitúa ahí. Por lo tanto, perder el trabajo es muy duro. Pero hay otra dimensión en Chile que yo creo que sería el nombre de la película que deberíamos hacer, siguiendo el juego de El lunes al sol, sino el lunes precario. Y el tema es que la mayoría de nuestros trabajos, y lo vemos con el comentario que nos hizo la auditora anteriormente, Claudina, que la precariedad es un buen negocio acá en Chile, y eso hay que cambiarlo. Y ese es parte de las tensiones que tenemos hoy como sistema político y económico, y en donde nosotros tenemos que pronunciarnos. O sea,
no podemos seguir viviendo en un sistema que explota a los trabajadores como el que tenemos. Solo para darle un dato, el 1,7% de la fuerza laboral en Chile, en donde están estas grandes empresas que tienen grandes prácticas y en donde Rodrigo nos va a iluminar un poco con esas prácticas, esa gente, que es el 1,7% de la fuerza laboral, gana sobre 3 millones de pesos. Pero el 50% de la fuerza laboral gana menos de la línea de pobreza. Entonces, el lunes precario es para una gran cantidad de trabajadores que no les alcanza el sueldo, el contrato, las 8, las 10 o las 12 horas de trabajo, ese dinero que sacan al mes no les alcanza para vivir, porque están debajo de la línea de la pobreza. Y esa es una tremenda película, que es una tremenda realidad, que en Chile no todo el mundo ve y entiende. Y creo que es parte de las tensiones que estamos teniendo como sociedad y parte de la revuelta y el estallido social. Eso se manifestó claramente, este cansancio, esta dignidad que se buscaba, hay un poco de eso. Y yo creo que hoy en día tenemos la posibilidad de seguir en eso, y peor, o cambiarlo. Por lo tanto, creo que es una importante reflexión que todos debemos tener, que el miedo no nos coma en ese sentido y que la esperanza sea posible a que podemos tener un mejor país y que lo podemos construir entre todos. Entonces, me parece que el tema laboral es clave y agradezco la película que nos trae ahora Marcela, porque además va a tener mucha relación con nuestro próximo invitado, para tratar de develar y desnudar aquella idea de ciertos sectores políticos, en este caso la ultraderecha, que está muy famoso en muchas partes del mundo, qué bueno o qué malo son para los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, un experto de talla mundial como Sergio Gamonal nos va a mostrar eso. Por lo tanto, creo que ahí hay una reflexión súper profunda, Marce, que tenemos que mirar. O sea, yo creo que lo que le pasó a España o Francia son economías desarrolladas, en donde están perdiendo trabajos producto de la globalización, en donde un estibador de toda la vida tenía una buena remuneración, tenía un buen sistema de salud, buena educación, donde sus hijos no hacían lo mismo que el papá, sino lo más probable eran profesionales, pero igual se quedan sin trabajo y ahí está la subjetividad. Creo que nuestro escenario es mucho más terrible que la película. No sé si tú lo ves así, Marce. Sin lugar a dudas, porque la película se pregunta desde el principio, ¿no? ¿Qué es trabajo? ¿Qué es trabajar? Trabajar no es simplemente tener una actividad, ni tampoco es simplemente recibir una remuneración. El trabajo en la sociedad actual es tal como dijiste tú, es un espacio de subjetividad, de identidad. Cuando nosotros nos presentamos, acabamos de presentarnos tú y yo, no solo dijimos cómo nos llamábamos, sino que hicimos un detalle de nuestras actividades laborales. Claro, no compartimos que éramos padre y madre, no lo dijimos. Exacto, no dijimos nada respecto de nuestra vida más personal o de aficiones más personales. Y es lo que acostumbramos a hacer, sobre todo con nuestra profesión, con nuestro oficio, con esa etiqueta. Uno le pregunta a otra persona cómo te llamas, acto seguido le pregunta tú qué haces. Entonces, qué fuerte es decir, no hago nada, o no sé bien qué hago, o peor aún, lo paso mal con lo que hago, porque no hago lo que me gusta, hago solamente lo que puedo. Entonces, el trabajo es relevante en un sentido simbólico, en un sentido identitario. A esa manera de entender el trabajo es a la que le rendimos tributo aquí en Luces. Gracias, Marcela. Bueno, eso nos anunciaba que cambiamos de sección, ahora está en la sala, tiene que estar ahí ya llegando virtualmente nuestro invitado estrella, don Sergio Gamonal, director académico del Magíster de Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez, acá en Chile. No sé si estás por ahí, Sergio. Hola, Patricio, no sé si me pueden escuchar bien y sí, ver te escuchamos bien y te vemos muy bien, ahí luminoso con tu verde de fondo. Buenas tardes, entonces, Marcela y Patricio, muchas gracias por la invitación. Sergio, muchas gracias por estar acá con nosotros. Queremos contarte que nos están viendo la comunidad del desconcierto, además de nuestra comunidad de RC Management, en un horario de salida del trabajo, así que tenemos audiencia ahí que está atenta a lo que tú dices. Sergio, hoy día en Alemania asume por primera vez un gobierno socialdemócrata con verdes y liberales y termina la era Merkel, un grupo político muy interesante, una mujer líder, indudablemente lideraza,
que termina un ciclo con ella, y ese es un gobierno de derecha que acepta a los inmigrantes, que los ayuda, un gobierno que se preocupa del medio ambiente, que no lo negó, un gobierno que se preocupa del bienestar, etc. Y son de derecha. Y esa es la cuna del fascismo, la cuna de Hitler y de todas las atrocidades que ocurrieron en este país. Y te traemos acá porque tú, como experto laboral, como director académico del Magíster de Derecho Laboral, queríamos preguntarte si esa fuerza, esa ideología que tan popular se está haciendo en algunos lados, que sacó presidente a Trump, que tiene a Bolsonaro en el gobierno y a otros, realmente son un aporte para los trabajadores y trabajadoras del mundo y en particular de este país llamado Chile. ¿Qué opinas, Sergio? Bueno, Patricio, la verdad es que los populismos nunca son un aporte para los trabajadores, ¿no? Si uno ve el gobierno de Trump, se dedicó a deslegitimar la actividad sindical y también la protección del contrato individual de trabajo, obviamente no con leyes, pero es que el presidente en Estados Unidos tiene mucho poder y maneja las agencias, que es lo que en Chile sería la Dirección del Trabajo. Ellos tienen 4 agencias federales, ¿no? Y entonces, claro, gobernando Trump hay una mayoría republicana en la agencia de negociación colectiva, y eso implica que todas las interpretaciones que se hacen no son a favor de los sindicatos, ¿no? Obviamente, en el contexto norteamericano, Trump llega a gobernar ya con sindicatos muy por el suelo y un derecho laboral muy antitrabajador. La verdad que deja mucho en manos de la negociación individual entre trabajador y empleador, y en ninguna parte es una negociación simétrica, en ninguna parte es una negociación coordinada entre pares, sino es más bien lo que en derecho se suele llamar un contrato de adhesión, o lo tomas o lo dejas. Así que si a ti te interesa trabajar, bueno, vas a tener que aceptar las condiciones del empleador, lisa y llanamente, ¿no? Esa es la realidad para más del 90% de los trabajadores, incluso los que tienen título profesional, ¿no? Son muy pocos los trabajadores que pueden entrar realmente como a negociar de igual a igual y dejarse querer, digamos, en la parte de negociación del contrato de trabajo. Es el caso de Trump con Estados Unidos. En el caso de Bolsonaro, ya el gobierno de Temer, que es el anterior al que tenía Bolsonaro, era un gobierno claramente antitrabajador, y Bolsonaro profundizó, digamos, eso. Y las medidas que se toman no necesariamente son legislativas. Eso es lo peor. O sea, el presidente puede financiar un servicio que ayuda a los más vulnerables, y el servicio ahí está. Tú ves lo que ocurrió acá con el Servicio Nacional de Menores. En este minuto hay muchos niños en situación de vulnerabilidad que no tienen un abogado puesto por el Estado, lo cual es verdaderamente escandaloso. Y entonces, lo que hizo Temer, hizo algunas reformas legales muy flexibilizadoras, y una que llamó mucho la atención, que prohibía a los jueces interpretar en favor del trabajador la ley. Así, que prohibía expresamente aplicar lo que se llaman los principios del derecho laboral, que están además en la Constitución brasilera. Pero al final, si tú logras controlar la ley, a veces la Constitución puede decir muchas cosas y la ley dice otra, y los jueces se ven presionados y aplican la ley. Pero después Bolsonaro hizo otra reforma que prácticamente ha hecho que desaparezca el derecho laboral en Brasil. Y es una reforma en virtud de la cual, si el trabajador pierde el juicio laboral, tiene que pagarle todos los costos del abogado al empleador. El pago de costas es algo que depende del juicio, lo determina el juez. Si obviamente tu demanda fue temeraria, vas a tener que pagar costas, pero en la mayoría de las veces el trabajador no paga costas porque además no tiene recursos. Entonces, lo que hizo Bolsonaro, si usted demanda a su empleador y llega a perder, por las razones que sea, va a tener que pagarle todos los honorarios del abogado del empleador, usted trabajador, lo que hace que la gente realmente no se atreve a demandar. Así que el resumen, el balance de Trump, el balance de Bolsonaro, no es un buen balance. Y en lo personal pienso que son difícilmente comparables con Angela Merkel, digamos, obviamente, ¿no? Angela Merkel era una gobernante de la derecha, pero de la derecha europea, que es una derecha que cree en la democracia,
es una derecha que cree en los derechos civiles, ¿no? La libertad de expresión, etcétera, que gran parte del gobierno lo hizo con los socialdemócratas, o sea, con parte de la izquierda, de la centroizquierda, sin tener mayores dificultades, ¿ya? Ahora, eso no obsta que, en definitiva, si tú lo comparas con el récord de los gobiernos alemanes, fue un gobierno de derecha, ¿no? Aumentaron las desigualdades en Alemania. En Alemania, después de los 15 o 20 años de Merkel, hay más pobres que antes. Así que, digamos, en ese sentido, ese balance no es tan auspicioso. Y tampoco a nivel europeo, ¿no? El peso alemán con el sello Merkel dentro de la Unión Europea no es algo que haya sido bien visto por el resto de los países. ¿Para qué preguntarle a Grecia? Que la mayoría de los créditos para sacarla de la crisis económica se tradujeron en que el crédito había que ocuparlo en comprarle armas a Alemania y a Francia. Es un verdadero escándalo. Así que Grecia está más endeudada que antes, ¿no? El supuesto rescate era un negociado para las empresas de armas alemanas y francesas a costa de la población griega. Dicho eso, obviamente hay un abismo entre Angela Merkel y Trump o Bolsonaro. Marce, ¿qué quería preguntarle a nuestro invitado? Sergio, una pregunta a veces a lo mejor un poco más profunda, pero se habla, ¿no es cierto? Hablamos de trabajo y de concepto de trabajo, tú nos hablas particularmente de derecho laboral, pero pareciera ser con estas miradas que responden a una comprensión social en términos de mercado, pareciera ser que entonces cuando hablamos de trabajo, no sé si estamos hablando en realidad de trabajo, sino que más bien se pone el acento, o sea, cuando estos proyectos o programas políticos hablan de logros y prometen lo que van a lograr por aquí, por allá. La verdad es que están hablando de resultados económicos al final de la línea, que no necesariamente, tal como tú dices, no y revelación, reflejo de un buen desempeño en el mundo del trabajo. Muchas veces ese resultado económico, satisfactorio, productivo, se hace a costa del trabajo. Entonces, ¿cómo escudriñar eso? ¿Cómo poder leer eso entre medio de los grandes titulares, ¿no? O sea, porque se pierde de vista, quiero decir, una circunstancia más macro, las implicancias que tiene. Por ejemplo, yo he escuchado mucha gente motivada por la propuesta en este momento del candidato de ultraderecha de eliminar impuestos. Y de ver que esa promesa, independiente que sea posible o no, dice, me beneficia. Pero ¿en qué? Lo hablo de personas que son pymes, empresarios, no individuos, ¿no? ¿Hasta qué punto una mirada de esas características es una mirada cortoplacista, superficial, reduccionista y la verdad del día al final empobrece un mundo laboral? Sí, bueno, es una muy buena pregunta la que tú planteas y creo que hay varios temas adentro. Partiría por el último, ¿no? El de los impuestos, ¿no? Yo creo que es evidente que tenemos que pagar más impuestos, todos. O sea, yo parto de la base que los profesores universitarios debemos estar más o menos en el 5% más rico de la población. Y yo creo que la gente que está en el 5% más rico de la población, aunque sea profesional, tiene que pagar más impuestos de lo que paga hoy. Así que me incluyo en esa lista, ¿no? Y el pagar impuestos implica, y ocurre que si tú lo comparas con la OCDE, Chile tiene impuestos bastante más bajos que el promedio OCDE, bastante más bajos que los países ricos cuando tenían el mismo PIB que Chile. Así que es difícilmente mostrar como razonable que tú vas a bajar todavía más los impuestos, ¿no? Y pagar impuestos en alguna medida es pagar una deuda. O sea, uno no es Robinson Crusoe, que terminaste de profesor de Derecho solo en una isla gracias a tus méritos personales, ¿no? Uno ha ocupado el trabajo de miles de generaciones para atrás de chilenos que han ido construyendo el país, no solo tus papás. Y entonces, no sé, tú estudiaste en la universidad pública o estudiaste acá, aprovechaste esta biblioteca, en fin, la misma tranquilidad que puede dar que haya una sociedad estructurada en un orden, etc. Todo eso tiene un costo y hay que pagarlo, hay que devolverlo. Por lo tanto,
yo creo que es cortoplacista pensar, mira, si me bajan un poquito los impuestos, todo va a ir bien, porque hay un problema de legitimidad de la actividad empresarial muy grave. Si yo fuera empresario, estaría preocupado de legitimarme. Y eso puede tener un costo. Hasta se puede ver como una inversión a futuro. Y además, repito, pagar deuda que uno tiene, porque uno no es Robinson Crusoe y las grandes fortunas no se hacen en islas abandonadas. Entonces, se hace gracias al trabajo, también al trabajo de reproducción, que es un trabajo gratuito y que hacen las mujeres, ¿no? Que crían a los futuros trabajadores, ¿no? de la economía. Así que yo creo que los impuestos, si tú ves muchos de los economistas que están en este minuto apoyando a Boris, son personas muy razonables, decentes, el centro político, y están diciendo, sí, mire, la propuesta es razonable, hay que subir los impuestos, es algo evidente. En cuanto al trabajo, bueno, el trabajo es una noción fascinante, polisémica, porque tiene la vertiente económica, que es como que la que más se ha centrado el derecho al trabajo, ¿no? Yo trabajo para tener un sustento para mí, mi familia, mi hijo. Pero también tiene una faceta de realización. El trabajo no solamente un esfuerzo de transformar la naturaleza o las energías en algo, sino también de hacer con lo que tú vibras, que es lo que más te gusta, etc., ¿no? Entonces, hay un autor francés que me gusta mucho, Alain Soupiot, que en realidad yo creo que no es preciso, pero no importa porque es poético. Dice que la palabra travail en francés viene del trabajo de parto, ¿no? de las mujeres al parir, ¿no? Porque hay un esfuerzo brutal en tener un bebé, pero una vez que el bebé nace es algo maravilloso. Entonces, el trabajo tiene esta cosa como del esfuerzo, de sacarse la mugre por lo patrimonial para tener un sustento económico, pero también si tú haces lo que más te gusta, si logras ganarse el sustento haciéndolo con lo que tú vibras, lo que más te gusta, lo que es tu vocación, tienes también, así como puede ser un hijo, algo que ya no es de mercado, digamos, ¿no? Es una realización, ¿no? Y también, y con esto termino, el trabajo, obviamente en nuestra sociedad, estamos dentro de una sociedad capitalista que el trabajo está sobrevalorado, ¿no? Yo creo que es bueno releer a Paul Lafargue, del derecho a la pereza. Que podríamos, no sé, porque hay como toda una ética del trabajo, ¿no? El trabajo dignifica, etc. Recordemos que el trabajo en la Biblia está como una maldición en el Antiguo Testamento. Ganarás con el sudor de tu frente el pan, después de la expulsión del paraíso, ¿no? Así que, nada, eso puedo decir. Falta una preocupación mayor, como ahora dice, el mindfulness, ¿no? El trabajo realmente con tu vocación, pero se hace muy complejo en las sociedades subdesarrolladas. Sergio, nos quedan unos minutitos todavía para terminar nuestra conversa. Mirando el escenario chileno, de lo que nos viene ahora, de una elección presidencial que es muy importante para el país porque es única en su contexto, donde estamos viendo. Desde el punto de vista de los trabajadores y del derecho al trabajo, ¿cómo ves tú ahí? Porque hoy en día se dice cualquier cosa, o sea, los programas parece que aguantan cualquier cosa, pero si tú que eres un estudioso y un investigador en el tema, siguiendo una coherencia y consistencia en la línea política del candidato A y del candidato B, ¿qué crees tú que es lo mejor para Chile desde el punto de vista del derecho laboral y el derecho del bienestar y calidad de vida de los trabajadores? ¿Cómo es tu valoración ahí? Bueno, obviamente yo soy un convencido de que el programa de Gabriel Boric tiene un auspicio mucho mejor para los trabajadores y para el movimiento sindical, ¿no? Habría que decir que es un programa moderado, ¿no? Porque no es que después de aplicar algunas de las cosas que él propone terminemos como los países escandinavos, que también pueden ser vistos como moderados a la vez, ¿no? Lo que quiero decir no es que vayamos a tener una cogestión total o una negociación ramal que quizás cubra, no sé, a los 15 o 18 millones de chilenos. Probablemente eso no va a ocurrir, menos por cómo se dio la mayoría y minorías parlamentarias en la elección. Entonces, acercarnos un poquitito al estándar de los países OCDE en materia laboral. Y eso es un imperativo de mediano, largo plazo para que también Chile llegue a ser un país desarrollado. O sea, ser un país desarrollado es una mezcla de crecimiento con calidad de vida, y la calidad de vida pasa por el tema laboral.
En el caso de Kast, bueno, el continuismo neoliberal, ¿no? Hace unos pocos días, ayer o antes de ayer, decía que él admira a José Piñera. Y bueno, José Piñera es el constructor ideológico, digamos, del derecho laboral que tenemos hoy, y que es un derecho absolutamente desprotector, en que ahí el chileno con sus propias uñas tiene que rascarse y tiene que tratar de sobrevivir, y viene la desesperación, y claro, la gente, recuerden, en el estallido la gente decía que cuando el metro va lleno, aunque sea el más moderno de América Latina, cuando va repleto de gente, no puedes respirar, estás pegoteado con otra persona, se sienten tratados como cerdos. Y yo diría que eso no es solo porque el metro esté lleno, ¿no? O sea, el metro simboliza el instrumento que te lleva a la fábrica, a la tienda, al lugar de trabajo, y el que te lleva de vuelta. Así que si tu trabajo es un infierno, si tu trabajo es muy exigente, con pésimas remuneraciones, y viendo cómo los empleadores, a veces incluso en las micros, ganan millones, ¿no? Con tu trabajo, ¿no? Y a ti te pagan un poquito más del mínimo, ¿no? Y te ratonean, ¿no? 5 lucas más, 5 lucas menos, ¿no? Forma todo un contexto, ¿no? En que la gente identifica, sí, el metro es que me lleva a la factoría, ¿no? Y en la factoría me pasan gato por liebre y yo tengo que trabajar todo el día. Entonces, yo creo que es un tema muy complicado lo del continuismo, porque Chile está en una olla a presión y es bueno hacer medidas moderadas para descomprimir y tratar de reequilibrar la red. Sergio, muchas gracias, se nos acaba el tiempo, un placer de tenerte, ojalá que vamos a poder tenerte más adelante, si es que nos quedamos ahí con la pelota rebotando como siempre, así que seguimos conversando. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias, Sergio. Muy Okay. inspirador. Bueno, ahora en sala tenemos a otro flamante experto, gerente, con una visión muy interesante, muy enriquecedora de lo que es la gestión de recursos humanos premium. No sé si está en sala por ahí, nuestro invitado, Cristian Rodríguez. ¿Cómo están, Cristian? Hola, muy buenas tardes, Marcela, Patricio. Un gusto tenerte acá. Bienvenido. Bueno, solo para la audiencia del Desconcierto y de RH Manager, recordarle, por lo menos al Desconcierto, que no saben quién es Cristian Rodríguez, a RH Manager sí, porque lo hemos entrevistado y ha aparecido harto con nosotros. Cristian hace poquito fue presidente de directivos de Capital Humano, una organización internacional que agrupa a gerentes de recursos humanos de las principales empresas de Chile. Ahí tuvo un excelente trabajo, que ahí me corregirá Cristian, duró más de un año por lo menos. Fue el que creó, el que fundó, el que armó, el que le dio el primer impulso a esta organización. Ahí hay mucho que aprender ahí también, mucho que rescatar. Y también por muchos años, por lo menos 8, si no me equivoco, Cristian, fue gerente de recursos humanos de Ripley, de una de las multitiendas más grandes de Chile. Y ahí también una tremenda universidad para Cristian, un tremendo aprendizaje. Y algo que queremos compartir acá en esta conversación, en estos 15 minutos que nos quedan antes de las 7:30, de estos desafíos y aprendizajes que tienes además el Laboratorio Zaval, que es tu nueva casa y que llevas ahí 5 meses o 4 meses. Corrígeme, Cristian, por favor. Gracias por estar acá con nosotros, Cristian. Se quedó pegado, parece, Cristian. Parece. Pero quedó ahí en una buena imagen de fondo, sonriendo, sí. Está bien. Yo quería hacerle una pregunta, era como simple, ¿no? O sea, pero interesante me parece, ¿qué significa unirse a un laboratorio en este contexto, en periodo de pandemia, en el fondo, donde es un tipo de organización que por su giro, imagínate, está en la cresta de la ola, es hoy día lo que importa, no necesariamente si fabrica o no fabrica vacunas, digamos, pero la salud es el tema hoy día, ¿no? O la fragilidad de la salud. Entonces, ¿cuán relevante puede llegar a ser el trabajo en una organización de esas características hoy en día? A lo mejor normalmente podía ser parte del fondo, ¿no? Hoy en día ya no lo es. Cuán demandados están ahí los trabajadores, las trabajadoras, que puede llegar a ser incluso para quien está a cargo de gestión de personas mucho más exigente
que llevar lo que él llevaba antes, que por supuesto debe ser uno de los gremios más desafiantes en nuestro medio, digamos, que es el retail, por la cobertura, la diversificación y en el fondo el servicio, entre comillas, que prestan, ¿no es cierto? Casi 24/7. Tenemos que ya volvió Cristian. Sí, ahí. Disculpen. ¿Alcanzaste a escuchar, Cristian, la pregunta, no? La primera pregunta que te quería hacer la Marce. No, Marce, no lo que sea escuchar, por favor, ¿se lo puede repetir? Netamente una curiosidad. Te unes hace poco al Laboratorio Zaval. Creo que hoy día cualquier organización que esté en el ámbito de la salud, de la medicina, de esa manera de abordar el bienestar público es tremendamente desafiante. Es como estar en las organizaciones que hoy día están en la cresta de la ola, dependemos de ellas. ¿Cómo fue unirse ahí? ¿Cómo te has encontrado? Independiente que fabriquen o no las vacunas, están en primera instancia. ¿Qué significa eso? Sí. Trabajar en un laboratorio. Mira, en mi historia, en un minuto estaba trabajando, me acuerdo, en la Clínica de Ávila, que es parte del grupo Banmédica. Y del grupo de la Clínica de Ávila, me acuerdo que tenía muchas reuniones como gerente de recursos humanos con las áreas, con las unidades en pabellón, veía cómo hacían todas las intervenciones de salud. Y después me fui al mundo de telecomunicaciones y de verdad sentí como en mi corazón un poco como que uno se vendía al sistema y como que dejaba de dar valor agregado en las cosas que uno podía ayudar a la sociedad. El cambio, como dices tú, a Laboratorio Zaval tiene una lógica también de reconectarse con las cosas que uno valora, con las cosas que uno piensa que puede aportar a la sociedad. Y el cuidado de las personas aquí, el laboratorio, pasa a ser un elemento fundamental. Y a uno le genera como mucho más orgullo. Es como rico esa sensación de que uno se siente cómodo en el lugar donde está trabajando. No, y además con un propósito tremendo, Cristian, porque acuérdate que el propósito era como la gran conversa que teníamos temática del propósito de las áreas de recursos humanos, y creo que acá, tú bien lo dijiste, hay un tremendo propósito, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Mira, desde el punto de vista de lo que estamos nosotros, yo creo que viviendo como gerentes de recursos humanos o líderes de áreas de recursos humanos, creo que nosotros nos encontramos con unos últimos 2 años que han sido bastante críticos desde el punto de vista de la función, de cómo recursos humanos ha funcionado. Y ese cuestionamiento o ese punto de quiebre, yo creo que fuertemente está dado por la pandemia, donde nuestro rol como gerente de recursos humanos en el tradicional se ve cuestionado. A mi juicio, acá hay una mezcla entre pandemia, el mundo de agilidad y obviamente lo que está pasando en la sociedad también. Y en esa línea, creo que uno de nuestros desafíos y el propósito que uno empieza a construir acá es cómo uno es capaz hoy día, como un área de persona, integrarse con el negocio y realmente vincularse. Eh, yo algo he conversado con Patricio algún tiempo atrás y le decía, mira, ¿sabes lo que está pasando en la tendencia mundial acá desde el punto de vista de organizaciones que encuentran un propósito cuando están generando un engagement, una vinculación mayor, pero cuando se están mirando hacia atrás, estamos empezando a encontrar también subculturas y que yo creo que acá uno de los puntos relevantes en términos de los desafíos que estamos buscando. Y cuando hablo de la subcultura me refiero a 2 mundos. Por un lado está este mundo que es el que estamos viendo en este minuto, que uno está conectado desde la casa, que ustedes están conectados quizás desde sus propios domicilios, ¿verdad? Y tenemos el otro grupo que nos pega muy fuerte en el mundo de las operaciones, de la producción, que es el subgrupo que está presencial y que nunca conoció el teletrabajo durante estos periodos. Y eso hoy día nos está dejando una confrontación de luchas, encuentro yo, desde ¿qué esperas tú? ¿O qué espero yo? ¿O qué quiero? Entonces, ¿trabajo en un área productiva y entiendo que tengo que trabajar todos los días presencial? ¿O estoy disponible para trabajar en un área de administración donde voy a ir equilibrando el mundo del teletrabajo con el mundo presencial? Y estos puntos yo creo que de alguna otra forma, y con la tendencia que se está dando a nivel mundial, nos está cuestionando cómo nosotros tenemos que trabajar desde recursos humanos para poder construir sentidos de compañía. No sé si logro transmitirle mi análisis en esta línea. Sí, o sea, yo creo, Marcia, ahí te doy a ti la pasada tiro, sí, solamente complementar, sí, yo creo que es un temazo lo que tú estás planteando, esta lucha entre los 2 mundos, el teletrabajo y lo presencial, que cómo se organiza eso, cómo se compensa, o sea, es un temazo, qué tipo de líderes tengo para uno, para otro,
O sea, siguiéndote en esa línea, estoy súper de acuerdo contigo, Cristian. Marce, ¿tú qué querías preguntarle? Mira, y aquí me surge meramente que nos va a quedar ahí boteando una invitación al futuro. Hay un estudio que todavía es incipiente sus resultados, hecho por profesores de la FEN de la Chile, que a mí me pareció muy interesante. El año pasado circularon los primeros resultados y tenían que ver, dadas las múltiples crisis que vivimos, estallido social, pandemia, se preguntaban si las organizaciones chilenas, ampliamente, privadas y públicas, tenían la capacidad de anticipar estos eventos, estas circunstancias, bueno, tan catastrofales, ¿no? O grandes eventos disruptivos que interfieren su derrotero normal. Para contestarse esa pregunta, entrevistaron ampliamente un grupo grande de personas que han tenido y tienen cargos ejecutivos en empresas públicas y privadas. Las conclusiones son tremendamente interesantes porque el 95% de los y las entrevistados decían que no, que las organizaciones chilenas no tienen esa capacidad. Y la manera de explicar por qué no está instalada esa capacidad tenía que ver, entre otras cosas, con dos grandes elementos, que son los que a mí más me llaman la atención desde el lado donde estamos hablando. Primero, una mirada cortoplacista y segundo, liderazgos conservadores. Que están al servicio de esa mirada largoplacista, cortoplacista en el fondo, que básicamente tiene que ver con el beneficio lo más inmediato posible. Me imagino que eso está directamente ligado a lo que tú nos dices, Cristian, cuando hablas de construir un sentido para el trabajo, ¿no es cierto? Y ir más allá de una cosa inmediata. ¿Qué piensas tú de esos dos elementos? Mira, yo creo que podría ser parte también de ese 95%, y creo que también en esta línea, si nosotros hiciéramos un corte transversal, creo que nos encontramos con realidades de empresas muy distintas entre unas y otras. O sea, hoy día tenemos un mundo de la pyme, tenemos distintos tamaños de empresas, pero también tenemos empresas nacionales e internacionales, y yo creo que frente al desafío que tú planteas o a estas preguntas, claramente la capacidad es distinta de poder reaccionar. Y ahora lo que me sucede desde el punto de vista cuando vinculo el sentido con los dos variables que tú planteas, que es el tema del liderazgo y el mundo cortoplacista, me surge todo lo que estábamos conversando desde el siguiente ámbito, y que se ve reflejado en cosas bien concretas. Si tú recuerdas, o nosotros hacemos un análisis bien simple de cómo eres el jefe, cómo es ese líder, cómo es ese liderazgo en la lógica tradicional, es ese líder que se para del escritorio, es el líder que se para de su lugar de trabajo y mira y controla y hace ese seguimiento bajo la visibilidad de que si la persona está ahí tecleando o está escribiendo o está haciendo algo. Y desde ese punto de vista, ahora tenemos que cambiar esa mirada por una lógica y construir las confianzas distintas. Y esas confianzas hoy día se hacen o se trabajan desde el siguiente ámbito. Es cómo yo empiezo a hacer la gestión de compromisos. Entonces, yo ya no te veo, no sé qué estás haciendo, no sé si trabajas todo el día, no sé si trabajas parte del día, algunas horas. Y en ese sentido, cuando tú generas un compromiso y logras llegar con ese compromiso, es cuando yo empiezo a decir, ah, mira, Cristian llegó con el trabajo, perfecto. Segunda oportunidad, Cristian llega con el trabajo. Entonces se empiezan a generar los compromisos desde otro lado, desde otra paradigma, desde otra perspectiva. Y ahí es cuando yo ligo el tema del sentido de trabajo. ¿Cómo lo asocio a esto? Es imposible o es muy difícil que una persona esté disponible para entregar lo mejor de sí o realmente generar un trabajo si es que no está encontrando un sentido o un anhelo o un elemento que le permita hoy día decir, mira, para allá voy, esto es lo que aporto, esto es lo que yo quiero. Porque yo siento que la persona que está en teletrabajo, que está desconectada de este mundo, que está viviendo una realidad distinta, es muy fácil que genere se cinda de ese mundo y por lo tanto se vuelve una tarea más bien funcional y no desde el aporte. Entonces, aquí yo creo que el desafío desde el ámbito de recursos humanos es cómo nosotros estamos transmitiendo ese propósito o ese sentido, pero no solamente transmitirlo. Y yo creo que aquí, Marcela, hay un elemento bien a la base, que es cómo se crea eso. Y yo creo que lo que venimos haciendo tradicionalmente desde el ámbito de recursos humanos y que pasa a ser un desafío hacia el futuro, es que venimos con muchas recetas y esas recetas vienen como, oye, está de moda y el estudio dice esto, el experimento dijo esto, las entrevistas dijeron esto.
y yo creo que ya pasó ese tiempo. Y acá el concepto para mí hoy día, para crear sentido, es básicamente el concepto de co-construcción. Y yo soy muy amigo hoy día de no hacer las cosas en oficinas cerradas, a cuatro paredes, sino que en el trabajo que se logra en conjunto con las mismas personas de la organización, con los directivos, con el entorno que está asociado para generar finalmente algo que genere valor. Cristian, escuchándote ahí atentamente, que a mí también me da mucha lógica, este sentido que tú planteas, que lo que hay que hacer, esta construcción. Tú tuviste también una gran experiencia ahí sindical en Ripley, y también la tuviste en Telefónica cuando te tocó estar. No sé si la clínica Ávila también se dio o no. Pero ahí también esa construcción también habla de ir cambiando ciertos paradigmas y también ir mirando eso. Me parece que la pandemia también ayuda un poco a fortalecer ese lazo, o por el contrario, se distanció más. ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia ahí? Mira, es una muy buena reflexión y yo creo que lo de Ripley, lo que vi en Ripley tuvo elementos positivos y elementos negativos, como todo en la vida. Yo creo que también si un dirigente de la empresa me escuchara, sentiría un poco lo mismo que yo. Cuando tú tienes el objetivo o el desafío de poder transitar a una organización a lo largo del tiempo, producto de una situación externa, de fuerza, ¿verdad? De gravedad, y tu misión es que la organización logre transitar y cruzar ese puente. Cuando uno se acerca a las organizaciones sindicales, te vas a encontrar no solamente con elementos de aprobación, sino que también de rechazo en distintos ámbitos. Y aquí se mezclan temas tanto desde el punto de vista laboral, organizacional, pero también temas ideológicos. Y creo que desde el punto de vista de lo que surgió en esta línea, nos permitió hacer encuentros, pero también nos generó distanciamiento. Sin embargo, y yo soy un convencido que a lo largo de los meses, yo diría que después ya cumplido el año, las decisiones que uno fue abordando con la organización sindical, fue compartiendo con las organizaciones sindicales, fue estructurando con las organizaciones sindicales, cuando nos volvemos a juntar nuevamente y uno mira hacia atrás y dice, mira, hizo sentido. ¿Y por qué hizo sentido? Porque de esa forma, por ejemplo, se hubo que suspender, fue la forma de cuidar el puesto de trabajo, pero también fue la forma de cuidar el tema de salud. Entonces, recordemos que hace no mucho tiempo atrás, todos estábamos muy, muy nerviosos y ansiosos por cualquier cosa que se llamara contagio, reacción, cuáles son los síntomas, y tuve muy mala, ¿no es cierto?, experiencia de que fallecieron algunas personas de la compañía. Si bien algunas estaban en algunos meses fuera de la compañía, fallecieron. Entonces, eso genera quiebres al interior de la compañía, que si uno realmente no toma protocolos o pautas, no te permite avanzar. Y siento que con organizaciones sindicales se permitió identificar eso. Cuando con algunas no se permitió identificar eso, creo que el tiempo también fue dando la razón y nos permitió construir cosas. Dedicamos hartas horas a conversar. Había que transitar en conjunto y obviamente uno como gerente de recursos humanos o como empresa no tenía la solución, entonces acá había que también descubrirla y los perdones y los errores se cometieron. Correcto. Bueno, agradecer los comentarios de nuestra audiencia, de Eliana, de Luis, de Juan, por ahí que están escribiendo algunas cosas. Marce, tú también querías preguntarle algo a Cristian. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, la pandemia nos puso el mundo definitivamente al revés, ¿no es cierto? O sea, era impensado, o sea, quienes hemos escuchado insistentemente de la relevancia y la importancia del mercado y el movimiento del mercado y la competencia del mercado, yo creo que era impensado pensar que algún día el mercado se iba a detener. Y si el mercado se detenía, se dejaba de mover, dejaba de competir, bueno, se nos iba al traste definitivamente en algún minuto todo el modo en el cómo entendemos el trabajo dejó de funcionar. Y también nos mostró que habían otros aspectos que ya no podemos seguir dando por sentado. Por ejemplo, uno de los comentarios aquí de quienes nos están viendo, Luis Font nos dice, los conductores de locomoción colectiva nunca pararon. Hubo elementos que fueron, que a pesar del descalabro eran imprescindibles, si bien eso se discutió mucho, y eso nos muestra que cualquiera sea nuestra organización o lo que nosotros estamos haciendo, dependemos en una red interconectada tremendamente densa y esencial
de muchos otros servicios en lo social o de muchas otras articulaciones que van más allá de las fronteras de la organización. Entonces, tú nos hablas, por ejemplo, de los espacios de aprendizaje, de co-construcción con los trabajadores, pero me imagino que también hay reflexiones en lo organizacional respecto de qué pasa con el contexto en el cual nuestra organización se instala. Quienes están fuera de los límites, ¿no? Los proveedores, los clientes, la persona que pasa por fuera, el vecino de la empresa, no sé, ¿qué hay de ese aprendizaje ahí? Mira, déjame ligar eso. Cristian, dame un minuto. Estamos terminando el programa. Quiero que despida el programa Cristian, o sea, su última reflexión, que va a tratar de ser en 30 segundos, Cristian. Te la pongo difícil. Cierra, nos despedimos ahora. Marcela, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias al Desconcierto por transmitir y gracias a la audiencia del Desconcierto y a RH Mancha por escucharnos. Don Cristian, usted tiene el micrófono y las palabras de cierre. Perfecto. Mira, creo que esto estuvo muy asociado a distintas industrias, distintos rubros, y creo que una de las experiencias que puedo compartir es que hubo rubros que básicamente el rol de recursos humanos o el rol de gerente se perdió y se entregó a otros, a la autoridad, a MinSal, a la ADT, a otras instituciones. Y eso hace que muchas veces uno tenga que aprender a trabajar y a construir con las habilidades o con las condiciones que se dan. Y eso yo creo que fue una de las variables positivas. Obviamente uno lo pasa mal, pero positiva desde el ámbito de que eso te permite transitar a lo largo del tiempo y por lo tanto enfrentar lo que estábamos viviendo. Bueno, terminando con ese comentario, muchas gracias Marcelo, Patricio y a las personas que nos están viendo hoy día y que tengan muy buena tarde. Gracias, Cristian. Gracias. Un abrazo, Cristian, cuídate mucho. Gracias. Adiós, adiós.